Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias, muy contenta de poder estar aquí platicando contigo y poder compartir este espacio justo en esta fecha que es tan importante para nosotras, ¿no? Que ha sido muy importante y sin embargo seguimos buscando, seguimos luchando y seguimos haciendo muchas cosas. Entonces, pues con esta idea es que el día de hoy quiero compartirles un poco justo de esto que yo he trabajado, que ha sido mi línea de interés durante mucho tiempo, que es justo las mujeres y la escritura, y cómo las mujeres han jugado un papel de suma importancia en el desarrollo de la escritura. Decidí llamar pues a esta información que les voy a compartir hoy, el día de hoy, ponerle el título de herramientas desobedientes, ¿no? Porque pensé en esta cuestión de las herramientas desobedientes justo a partir de un texto, de Gabriela Jauregui, que lleva este título, Herramientas desobedientes, ¿no? Este texto está dentro del libro Tsunami, que se editó en el 2018, y es un libro bellísimo, si no han tenido la oportunidad de revisarlo, que conjuga diversos escritos de diversas mujeres, que es muy bello porque escriben cada una desde sus trincheras, ¿no? Entonces tenemos una diversidad muy amplia de escritura, y justo ahí, Gabriela Jauregui, en esta parte de las herramientas desobedientes, en su texto ella nos pregunta, ella se pregunta, ¿no? ¿Desde cuál línea de fuga, en qué zaguán del pensamiento nos posicionamos para salir de la situación actual de muerte? Se pregunta y nos pregunta, ¿qué herramientas armamos nosotras? ¿Cuáles son nuestras herramientas para salir de esta situación actual de muerte y que utilizamos para poder construir un lugar donde podamos vivir y no solo sobrevivir? Y a partir del planteamiento de estas preguntas, ella enuncia que el lenguaje es una de estas herramientas, ¿no? El lenguaje es una de nuestras tecnologías más antiguas y una de las herramientas que desde la antigüedad, perdón, hemos peleado por transformar constantemente, que readaptamos, reimaginamos, resignificamos todos los días, porque todos los días hablamos, todos los días escribimos, y particularmente en nuestro contexto latinoamericano y nosotras mexicanas, pues tenemos esta lengua que al final es un legado del colonialismo, ¿no? Y que ha sido esta misma lengua es la lengua con la que nos han tratado de silenciar y de callar durante siglos, durante muchísimo tiempo. Por eso la idea de pensar este lenguaje, esta escritura como una herramienta desobediente, porque sí ha sido la herramienta con la que nos han querido silenciar y ha sido una herramienta pues delegada por el colonialismo. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos tomarla y resignificarla. Es por eso que a partir de este pensamiento yo quiero compartirles de mujeres que han escrito a lo largo de la historia, pero que además han escrito desde tiempos como ancestrales, por así llamarlos, ¿no? Creo que a partir de los movimientos y lo que conocemos y tenemos sobre los diversos feminismos, hemos conocido un poquito más, ¿no? Hemos escuchado de repente un poquito más de los aportes y de los textos de Mary Wollstonecraft, de Olympe de Gouges, de Alexandra Kollontai, de Simone de Beauvoir, que son como aquellas mujeres que denominamos feministas, porque se encuentran dentro de lo que denominamos las olas del feminismo, y sus escritos han llegado un poco más a nuestros oídos. Y digo un poco más, ¿no? Entre comillas, porque creo que todavía nos falta mucho por leer y por escuchar de ellas. Sin embargo, ellas han tenido, creo que un poquito más de voz en todo esto. Pero al final no, las mujeres han escrito desde antes, ¿no? Las mujeres hemos tenido presencia y hemos tenido el lenguaje y hemos tenido la escritura y hemos tenido herramienta. La pienso también como una herramienta desobediente desde mucho tiempo atrás, porque no solo podemos pensarla, como les decía, para esta situación actual de muerte, para salir de esta situación actual de muerte, ¿no? Como una herramienta, sino que muchas mujeres pues en el pasado también lo utilizaron. No me atrevería a nombrar a estas mujeres, les voy a platicar, yo personalmente no les diría son feministas, porque pues bueno, para empezar yo creo que siempre tenemos que pensar, bueno, yo soy muy partidaria de pensar un texto, al final no lo puedes trasladar siempre a tu época, ¿no? Un texto tenemos que pensarlo históricamente, geográficamente, culturalmente, y partiendo de esto, no podemos denominar a que todas las mujeres que escribieron y aportaron algo a lo que nosotros actualmente trabajamos como feminismo, no por ello son feministas. Sin embargo, lo que hicieron no deja de ser algo subversivo, no deja de ser una otra cosa que en su tiempo quizá ellas pensaron desde su lugar particular y desde su trinchera, pero al final fue algo que les permitió pasar a un actuar, ¿no? A hacer una otra cosa que rompió paradigmas particulares de ese contexto histórico, cultural, social y geográfico en el que estaban.
Entonces, por ello voy a empezar, como les dije, a platicar de mujeres previo a todas estas olas del feminismo. Y voy a empezar por platicarles un poquito de Hiparquia de Maronea, quien fue una filósofa cínica, ¿no? Que la realidad es que creo que ella se le conoce un poquito más, la esposa de Crates, quien fue justo también un filósofo cínico y que fue discípulo de Diógenes, pues ahora sí que a quien conocemos mayormente por el cinismo, ¿no? De ella como tal, la realidad es que no tenemos escritos físicos o alguna constancia así consistente de su escritura. Sin embargo, pues afortunadamente tenemos como testimonios de otras, por medio de otras escrituras que nos han llegado a nuestros días, y por medio de ellas es que sabemos que Hiparquia fue una mujer que escribió, que hizo filosofía, que estuvo ahí con los cínicos. Creo que hablando de mujeres filósofas, tal cual desde Grecia podríamos mencionar, no sé, a otras mujeres como a Diótima, pero pues tampoco tenemos un escrito, algo de ella, solo menciones de ella por medio de Platón, Aspasia, por ejemplo. Sin embargo, yo he decidido tomar a Hiparquia porque me parece una mujer que al menos en lo que tenemos escrito de ella, llevó algo a lo que yo muy personalmente denominaría como un pasar a la acción, que hizo algo más de lo que creo que de todas estas mujeres de Grecia, como por ejemplo Diótima y Aspasia, pues no tenemos tampoco como muchas nociones. Sin embargo, tenemos como de ellas la parte muy de la filosofía, de la parte del pensamiento. E Hiparquia es alguien de quien hay testimonios, por así llamarlo, de este actuar. Entonces, para contextualizar un poco, me gustaría hablar pues de esta época, de las escuelas que estaban, que tenemos, por ejemplo, la escuela epicúrea, que es como donde yo creo que es un pasito como que previo e intermedio en esta cuestión que tenemos del cinismo. Y pues al final la escuela epicúrea pues apostaba por el placer, o eso es lo que nos dicen, o que hemos escuchado por allá, y el placer. ¿Y qué pasa? De repente pensamos como el placer, como, ay, sí, todo, como el mero goce. Y no es así, ¿no? Al final cuando los epicúreos nos hablaban del placer, su pensamiento iba más allá de toda esta búsqueda deliberada del goce y de lo carnal, sino que más bien apostaban como por el equilibrio, por la eliminación del dolor. Con ellos nace este concepto de la ataraxia, que es la ausencia de la turbación. Eso es lo que, por lo que se apuesta. De ahí que los cínicos, teniendo ya una parte de esto, ellos como tal plantean que la felicidad pues viene dada por a esta felicidad la van a alcanzar por una vida simple, por una vida de desapegos, en función de que no estamos apegados a ninguna cosa, a ninguna cosa tangible y a los placeres o a lo terrenal, por así llamarlo, sino que cuando vamos acorde a la naturaleza es que podemos alcanzar la plenitud. Planteo esto porque de repente escuchamos, ay, Diógenes del cinismo, ay, sí, era un perro y vivía en la calle y la pura fiesta y tenía sexo con Aspasia en las puertas y este Crates y es lo que pensamos, ¿no? Y pues va más allá. Entonces, pensar esto es muy importante porque al hablar de este desapego, pues justo Crates, cuando, bueno, se cuentan, ¿no? Los testimonios que tenemos realmente de quien tenemos testimonio es de Diógenes Laercio. Él escribe una obra donde nos narra la vida y obra de varios filósofos, grandes filósofos pensadores, y ahí él nos relata unos fragmentos de Hiparquia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí ya se me trabó esto. Y les voy a compartir estos pequeños fragmentos, ¿no? Que tenemos aquí, en primer lugar, justo un fragmento que tomo de Diógenes Laercio, que nos habla, este está en el libro sexto del libro de Diógenes de Laercio, en el fragmento 97. Cuando ella dice que se quiere casar con Crates, este filósofo cínico, de aquí va esta historia, ¿no? Y comienza, pues la joven hizo la elección y tomando el mismo hábito que él, marchaba en compañía de su esposo y se unía con él en público y asistía a los banquetes.
Fue precisamente en un banquete en casa de Lisímaco donde rebatió a Teodoro, apodado el ateo, dirigiéndole a él el sofisma siguiente: lo que no sería considerado un delito si lo hiciera Teodoro, tampoco será considerado delito si lo hace Hiparquia. Teodoro no comete delitos si se golpea a sí mismo, luego tampoco lo comete Hiparquia si golpea a Teodoro. Él no replicó a esta frase, pero le arrancó el vestido. Pero Hiparquia ni se alarmó ni quedó azorada como una mujer cualquiera. Aquí continúa en el fragmento 98, sino que cuando él le dijo, esta es la que abandonó la lanzadera en el telar, ella responde, yo soy Teodoro. ¿Es que te parece que he tomado una decisión equivocada sobre mí misma al dedicar el tiempo que iba a gastar en el telar que en mi educación? Este es un pequeño fragmento que cuenta Diógenes y que, como les compartí, a mí me parece muy importante en Hiparquia, porque es el tomar la acción, o sea, el decir, sí hay una igualdad, ¿no? Y yo también puedo. Y muy personalmente me parece muy bella esta parte, ¿no? Muy significativa en el último pedazo, ¿no? Que le arranca el vestido. E Hiparquia ni se alarma ni queda azorada, como digo las palabras como una mujer cualquiera, digo, pensándolas en el contexto acá, igual ahorita no suenan tan bonitas, pero me parece muy significativo como el querer, yo lo interpreto, vulnerarla por medio del cuerpo, ¿no? Exponerla por medio de la sexualidad. ¿De qué manera? Desnudándola. Entonces ella, en acción, dice, esto no es nada, no importa, esto no hace una diferencia. Y aquella desnudez y aquella exposición del cuerpo no determina el pensamiento y no determina las capacidades de Hiparquia. Entonces, como les decía, pues me parece a mí muy, muy importante este fragmento, ¿no? Y para terminar, con Hiparquia, quiero compartirles un fragmento también que escribió Crates, que se conserva de él sí hay escritura, que es la epístola 29, que dedica a Hiparquia. Y las palabras que le dedica: mantente, pues, firme y practica el cinismo con nosotros, porque no eres inferior a nosotros, como tampoco lo son las perras a los perros, para que tú también seas liberada por la naturaleza, en tanto que todos son esclavos de la ley o por el vicio. También creo que son unas palabras muy bellas, que Crates reafirma esta igualdad. Y no solo igualdad de condiciones, sino creo que es una igualdad de pensamiento, un reconocimiento a Hiparquia en cuanto a decirle, no eres inferior, tampoco lo son las perras a los perros, y por eso mantente firme y practica el cinismo, porque puedes, porque tú también tienes esa capacidad. Voy a dejar de compartir pantalla. Como les decía, creo que son fragmentos muy bellos. Son muy concretos, son muy cortitos, pero creo que nos pueden dar para pensar justo el lugar y lo que lleva a cabo Hiparquia, ¿no? Después, bueno, voy a dar un salto muy grande en cuanto a tiempo y geográficamente también, pero voy a pasar a hablarles ahora, quiero contarles un poco de Murasaki Shikibu. Muy personalmente, también como les compartí ahorita Elizabeth, pues una de mis líneas de trabajo ha sido la literatura japonesa. Y dentro de ello, pues no podía dejar de lado a las mujeres que escribieron en Japón. Shikibu, doy el salto hasta ella, digo, porque obviamente tenemos más escritura y tenemos más mujeres, ¿no? No quiero decir también que con esto son ni las más importantes ni las más representativas, ¿no? Yo estoy compartiendo algunas mujeres que tienen unos puntos que para mí son como muy, destacan mucho justo en el desarrollo de la escritura a nivel histórico y a nivel mundial, ¿no? Entonces, con Murasaki Shikibu, tenemos, bueno, ella fue una cortesana del emperador en la época Heian. Ella vive más o menos entre el año 978 y el 1014, tampoco tenemos así como los datos exactos. Y ella se le considera, pues es la primera mujer, la mujer que escribe la primera novela japonesa como tal, que es el Genji Monogatari, o la historia de Genji. Y pues no solo es la primera novela japonesa, sino que también se ha considerado pues la primera novela moderna del mundo y la novela psicológica más antigua de la literatura universal y tal cual es
con esto, al ser la primera novela japonesa, es la novela más importante de la literatura japonesa. La menciono porque es un gran aporte a la escritura y la realidad es que pues nuestro pensamiento eurocentrista, en el que hemos aprendido sobre todo de la literatura, la filosofía, desde lo que tenemos aquí, cruzando el charco, como dicen, que es Europa, pues hemos dejado de lado toda esta parte de Oriente. Y Oriente también nos ha dado aportes increíbles. Estamos teniendo aquí una primera novela que es, implica los elementos del carácter psicológico. Y esto nos habla, bueno, les voy a contar igual un poquito más justo de la historia de Murasaki, ¿no? Porque justo el que ella esté dentro de la corte y se desarrolle en ese ambiente es lo que le permite también poder observar y poder tener acceso a otras cosas que pues, creo que lo sabemos, en general una característica, aunque a veces pese decirlo, pues es el privilegio. Cuando las mujeres, los hombres hemos tenido un poco más de privilegio es lo que nos permite acceder a otros conocimientos, a otras cosas. Pero el cómo usamos ese privilegio es lo que marca una gran diferencia y estas mujeres marcan esa diferencia. El Genji Monogatari, para empezar, es una obra monumental, es enorme, de 54 volúmenes, una cosa tremenda, pero es muy bella. Digo, que se las contara y les dijera, se las voy a spoiler, no hay manera, imagínense esa cantidad de páginas, no se las podría ahorita, ¿no? Pero pues a grandes rasgos nos cuenta la historia de Genji, se divide como en 2 libros. La primera es este emperador Genji, cómo su nacimiento, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, las historias de amor ahí que tiene, los fracasos, todo. Y la segunda parte ya nos habla más como de sus descendientes, ¿no? Pero, bueno, esta historia tan larga, al final, el valor que tiene no solo es, además de lo que ya les dije, que es la primera novela de carácter psicológico y la primera novela moderna y la novela más importante de Japón, es como una Biblia, por así decirlo, bueno, es la palabra que yo utilizaría, de la cultura y del contexto que tenemos en Japón. En esa época también lo que se desarrollaba dentro de la corte era muy exclusivo, no cualquiera podía entrar a esta parte. Y con Murasaki tenemos una cantidad de descripciones de todo el entorno y de todo lo que se desarrollaba dentro de la corte, que tiene también un gran aporte y un valor cultural e histórico. Tenemos detalles muy bellos y que no hubiera podido tener quizá acceso de otra manera. Ahora, es sumamente significativo que Murasaki Shikibu haya escrito esta novela porque también en esa época realmente la escritura que se tenía era todavía la escritura del chino. Y a las mujeres se les tenía excluidas de ese aprendizaje, ese lenguaje, ellas no tenían ese acceso. Entonces, fuera de la corte no había manera en que alguna mujer tuviera ese acceso a esa escritura. Ahora, dentro de la corte también era difícil, porque a las mujeres se les educaba para otras cosas, para acompañar a las personas más directas al emperador, ¿no? Murasaki, de hecho, era acompañante de una de esas damas de la corte. Sin embargo, ella era, bueno, pues fue nieta de un escritor de ahí, de un poeta muy importante, ¿no? Fujiwara no Kanizuke, que a la fecha todavía podemos encontrar poesía de él, pero bueno, al ser nieta de él, eso le da acceso. Y es una de las pocas mujeres, de hecho es contemporánea, de Seisho Nagon, quien es escritora del libro de cabecera, el libro de la almohada, de la época que también nos cuenta parte de la corte, pero bueno, son historias como muy distintas ya y como chisme histórico, pues de hecho se dice, ¿no? Que tenían como muchos conflictos entre ellas, muchos resentimientos, pero al final estas son las 2 únicas mujeres que al estar dentro de ese acceso de la corte y de ese acceso a la escritura y de ese privilegio, ellas pueden dejarnos este legado y podemos tener nociones. Digo, es bellísima la obra porque también trae mucha parte de la poesía. En ese entonces también le daban mucho, la escritura justo que trabajaban mucho los hombres y nos la cuentan dentro del mismo Genji Monogatari, es la escritura de la poesía y los hombres eran los poetas que escribían por este medio, ¿no? Entonces, es una de las características que les decía que al final la psicológica es también bellísimo porque nos habla de la capacidad de observación y de lo que pudo observar Murasaki Shikibu en ese entorno. Podemos tener nociones de
de la apreciación del vacío, de la falsedad, de toda la sociedad que se vivía en ese tiempo, de todo lo que pasaba por ahí. Entonces, es sumamente valiosa su escritura. Voy a compartirles igual pantalla para compartirles un fragmento. De aquí igual es un fragmento chiquito. Ay, creo que se trabó mi pantalla. Sí. Pero bueno, yo veo la de Crates, no sé si... Ah, ya, está ahí. Igual es un fragmento muy pequeño, tomando en cuenta como las 800 páginas de la novela, pero tomé este fragmento justo por la descripción que trabaja de los sentimientos. Entonces, pues les comparto, ¿no? Dice, cuando llegó el mozo a la casa, el marido no estaba. Es una de las aventuras que tiene Genji ahí con una mujer. Entonces, no estaba el marido y ya. La dama se sintió un tanto herida por la desfachatez de Genji, pero le costó poco perdonarle. Incluso se atrevió a responder con otro poema, ciertamente mediocre, que compuso a la abuela Pluma disfrazando su escritura. Los murmullos de una suave brisa, evocando pasados vínculos, dejan al pobre junco lleno de escarcha y de melancolía. Es un fragmento, como les digo, muy pequeño, pero lo comparto por ver esta parte del personaje que nos habla de los sentimientos, ¿no? Que la dama sí se siente herida, que hay desfachatez, pero de todos modos le cuesta poco perdonarla. Y también tenemos un ejemplo de esta poesía, de estos escritos que también se compartían y estaban como muy de moda, por así llamarlo, en ese entonces. De hecho, si tienen oportunidad, por ejemplo, de checar, voy a dejar de compartir pantalla, la escritura también de Seisha Nagón. No es una novela, son fragmentos que van justo más de la mano como de esta parte de los escritos cortos, pero también son muy bellos. Entonces, digo, si es de su interés, estaría muy bien que pudieran checarlos. Bueno, de aquí, nuevamente voy a dar otro salto muy enorme en cuestión de temporalidad y también geográficamente, porque regresó a Europa. Digo, voy a platicarles ahora de, sin duda alguna, bueno, yo creo que todas estas mujeres me fascinan, ¿no? O sea, les mentiría de, ay, esta me fascina, esta también, y así me la podría aventar con todas. Pero yo creo que Hildegarda von Bingen, sí es una de las figuras que más me apasiona lo que han trabajado. Les voy a platicar un poquito de ella. Hildegarda von Bingen fue una monja que vivió en la temprana Edad Media, en el año de 1908. Justo en esta época es donde tenemos el auge de la Primera Cruzada. Entonces, toda esta cuestión religiosa, si sabemos que es una característica de la Edad Media, destaca todavía más, porque estamos pues, en plena cruzada, en la cruzada de más éxito. Entonces, Hildegarda, pues, en este auge religioso, es la 10ª hija de un matrimonio también, un matrimonio bastante pues, bien colocado en Alemania. Estoy hablando de Hildegarda von Bingen, es alemana, perdón, creo que no lo había dicho. Y pues como es la 10ª, ay, pues eres el 10, te vas de inmediato a la iglesia. Entonces, pues su vida la crece ahí, la ofrecen como diezmo. Entonces, Hildegarda, además de que la ofrecen como diezmo y ya se va a la iglesia, una de sus características es que es una niña muy enfermiza, que es una niña ahí bastante vulnerable. Entonces, pues ella crece toda su vida ahí en la vida religiosa. Y desde que ella es muy pequeña, más o menos a los 6 años, ella empieza a decir que tiene visiones, que puede hablar con Dios. Esto se lo confía a la madre del convento en el que está a cargo, y ella le dice que ella tenía la misma situación, que tenía visiones, y la anima a compartirlas, a hablarlo. Eventualmente esta mujer muere, y Hildegarda sigue creciendo, se hace ella cargo de su propia orden, es muy curiosa y Hildegarda me parece una figura muy curiosa, por así decirlo también, porque aunque era una monja, pues sí tenía como, digo, ahorita vamos a ver que tenía ideas bastante muy revolucionarias para su época, pero también, bueno, uno de los chismes históricos también que a mí me causan como mucha curiosidad es que Hildegarda en algún momento hay mucha discusión con ella, ¿no? Primero como que ella platica, conforme va creciendo, platica de estas visiones
que tiene con un sacerdote y le permite predicar eso que ella tiene. Entonces, para la época es como, wow, espérate, o sea, eso solo lo podían hacer los hombres y los sacerdotes. Entonces se le da este poder y luego a todo el clero, en la parte masculina, pues ya no les está gustando tanto, como porque esta mujer está teniendo tanto poder en la iglesia. Y luego, tal cual, es una mujer visionuda. ¿Cómo se te ocurre que en sus ceremonias las mujeres de su congregación y ella se vestían con velos blancos muy finos y se adornaban con joyas de oro? Y esto fue como no, ¿qué es esto? ¡Qué grosería! Y pues su argumento es, bueno, ¿por qué no? O sea, si tanto se está celebrando y se alaba la virginidad de una mujer, ¿por qué nosotras mismas no podemos celebrar esta virginidad que tenemos? ¿Por qué nosotras mismas no podemos alabarla? Y digo, si vemos ahorita a los sacerdotes y cómo estaban también en su época, porque ellos sí podían estar enjollados y llenos de riquezas y ellas no. Entonces, es algo por lo que apela a ella y por lo que obviamente no cae en la gracia de muchos de los sacerdotes de la época. Empieza a haber discusiones, es que tú, que el dinero, bueno, al final ella con tal que la dejen en paz y para hacer su congregación como, bueno, aparte, ya delega como mucho de ese recurso que se les daba, ya quédenselo, no me interesa, pero déjenme en paz, ¿no? Bueno, obviamente no lo dijo así, le estoy parafraseando muy chafa, pero por ahí va la idea, ¿no? Para resumirla, porque si no sería bastante largo. Pero Hildegarda no solo tenemos esta cuestión que les digo, a mí me parece fascinante por la figura religiosa y por el contexto en el que estamos, y desde la misma religión y desde su misma trinchera religiosa, por así llamarlo, mueve muchas cosas, cambia, alienta, celebra la palabra, también en algún momento reta a alguna figura del gobierno, no recuerdo el nombre de este sujeto, pero pues le dice, a ver, espérate, ¿no? Acuérdate que tú también estás bajo la ley de Dios, acuérdate que tú también vas a ser juzgado, o sea, con que lo baja, ¿no? No eres tú el que nos manda. Entonces, lo que esta mujer hace es increíble en ese lado. Y en cuanto a la parte de producción, en cuanto a la parte intelectual, bueno, tenemos mil cosas por donde buscarle a Hildegarda. Escribió filosofía, escribió poesía, escribió de medicina, algo de lo que más se le reconoce, pues tal cual, ella escribió el Ordo Virtutum, que es una obra de moral cantada sobre la batalla entre la virtud humana y la tentación del diablo. Como tal, este Ordo Virtutum es considerada la primera ópera como tal registrada en la historia. Entonces, una de las muchas cosas que hizo nuestra querida Hildegarda, ¿no? Imagínense. Su música, igual como dato curioso, en Spotify hay todo un playlist, ¿no? Si ustedes buscan Hildegarda, y su música es bellísima, de verdad es muy, muy bella. Entonces compuso, hizo música, escribió de medicina, tiene relativamente poco, apenas en 2012, que es nombrada doctora y santa de la iglesia. Y también eso es curioso pensarlo. ¿Por qué tantos años? ¿Se dan cuenta? Estábamos hablando que esta mujer vivió en el 1098 y hasta el 2012 alguien, y a ese alguien, que también es alguien muy curioso, el Papa Benedicto, es quien saca a relucir a Hildegarda, ¿no? Pero bueno, dentro de la mucha producción que ella tiene entre poesía, entre música, entre esta ópera, entre todo, yo les voy a compartir un fragmento de un texto en específico, que es un texto que a mí me gusta mucho, y se llama Causa et Curae, que es de las causas y los remedios. Y este texto, les voy a compartir un fragmento, porque la idea va sobre la medicina. Les voy a... Ay, ya se me fue esto. Les voy a compartir la pantalla, denme un segundito porque se me movió. Pero, a ver. Y en este fragmento es justo de su libro, de las causas y los remedios, y es el fragmento 151. Entonces, este libro en general nos habla de cuestiones de la medicina, nos habla como de remedios médicos, pero es como un intento también de ella por entender el mundo, por entender las enfermedades, por entender el cuerpo. Y dentro de esto es muy curioso que justo nos habla, este fragmento como tal se llama El placer del varón. Y se los voy a leer. Dice,
Cuando en el macho surge la tempestad de una libido, da vueltas en él como un molino, porque sus lomos son como una fábrica a la que la médula envía su fuego, y luego esta fábrica manda el fuego a las partes genitales del macho y le hace arder con fuerza. Pero cuando el viento del placer surge de la médula de la mujer, cae en la matriz que está adherida al ombligo y mueve al placer la sangre de la mujer. Y como la matriz tiene un lugar amplio y como abierto cerca del ombligo, aquí el viento se dilata por su vientre y por eso arde de placer más suavemente, aunque con más frecuencia por su humedad. Por temor o por pudor, ella es capaz de contenerse más fácilmente que el hombre. Por eso, la espuma del semen surge de ella más raramente que en el hombre. Esta espuma es tan pequeña y ligera comparada con la espuma del varón, como una miga comparada con el pan entero. ¿De qué nos estaba hablando Hildegarda? O sea, no solo nos está hablando del cuerpo y del placer del varón y de la mujer, tal cual nos está hablando de eyaculaciones. Nos está hablando de la eyaculación no solo masculina, o sea, la comparación que hay con la femenina y cómo estas palabras, ¿no? Es pequeña y ligera comparada con la espuma del varón. Tenía estas nociones, digo, nos da para abrir un millón de preguntas, ¿no? ¿Cómo rayos lo descubrió? ¿Cómo rayos se dio cuenta? ¿De dónde lo investigó? Que no era monja, que vaya, yo creo que solo Hildegarda lo sabe, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuántas nociones tenemos de escritos de sexualidad en el 1098? ¿No? Es sumamente valioso y digo, este es solo uno de los fragmentos, no toda la obra va de esto, pero aquí en Causa et Curae tenemos más fragmentos que nos están hablando de esta cuestión del placer y del cuerpo y de la sexualidad y el lugar que está dando la sexualidad. Y también tomando en cuenta la época en la que escribe Hildegarda, empezar a pensar, creo que más allá de cómo lo descubrió, la pregunta misma, ¿de dónde viene esta pregunta? Hay un intento de entender qué hay más allá de aquello aparentemente evidente, ¿no? Y de aquello que se ve. Digo, seguramente voy a dejar de compartir pantalla. También sabemos, al final la Edad Media no es como que fuera la época más pacífica y bella de la historia, y había también muchas violaciones, ¿no? Y se violentaba también mucho de repente estas mujeres. Entonces, claro que también seguramente ahí tuvo acceso a ver muchas otras cosas, no lo sé. Pero al final, híjole, yo creo que sus aportes en cuanto a medicina, en cuanto a sus remedios, en cuanto a la forma, las causas y lo que buscaba explicar las causas de lo que acontecía en los cuerpos, es sumamente valioso. Es una obra bastante bella, ojalá igual puedan leerla, como todas las que les he dicho, pero sí, nos da para pensar muchas cosas, ¿no? Y ya para ir terminando, voy a hablarles, bueno, de otra mujer, igual de la Edad Media, pero aquí ya estamos más hacia el final, ¿no? Ya estamos en la Alta Edad Media, Hildegarda la tenemos en la Temprana Edad Media, como les digo, en la Primera Cruzada, y Christine de Pizan, que es de quien les voy a platicar ahora, ya está en la Alta Edad Media, ella ya se ubica, nace más o menos en el año de 1365. Me parece importante plantear este contraste de dos mujeres, aparentemente de repente pensamos el medievo como una sola cosa y es lo mismo en todas las épocas, y no, no es cierto, son muy distintas. Desde el hecho de que una es dada como el diezmo a la iglesia y se desarrolla en un entorno eclesiástico toda su vida, a Christine de Pizan, que ya tenemos otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Como tal, Christine de Pizan nace en Venecia, Italia. Sin embargo, su papá era astrónomo y era alguien muy sabio, entonces es llamado por el rey Carlos V para estar en la corte y para que sea su consejero. Entonces, ella, pues toda la familia se muda ya al castillo del rey. Entonces, ya para empezar, pues Cristina ahí el acceso que tiene a los libros, a la información, a todo, es muy distinto, ¿no? Aquí la realidad es que los hombres que tienen su vida juegan un papel sumamente importante en este desarrollo intelectual de Cristina. Porque cuando llegan a la corte, pues se dice por ahí, ¿no? Que su mamá, pues órale, ya estamos aquí, te voy a preparar para que puedas quedarte con alguien de la corte, para que seas una esposa fabulosa y perfecta y todo te vaya increíble en la vida. Y el papá dice, pues, ¿qué crees que no? Yo quiero que mi hija aprenda, que estudie.
tiene acceso a la biblioteca del palacio, tiene acceso a la biblioteca del Louvre. Entonces, ella aprende muchísimas cosas, sabe de un montón de cosas. Posteriormente, ella se casa y tiene también la gran fortuna de que este hombre también trabajaba obviamente ahí dentro de la corte, y es un hombre que también la impulsa en este seguir haciendo, en este seguir trabajando. Entonces ella pues, sigue leyendo, toda su vida va de esa línea. Por ahí se dice, ¿no? Que realmente ella era una mujer muy feliz. Era feliz con su matrimonio, era feliz con sus hijos, era feliz con la vida intelectual que llevaba, porque la vida que llevaba tal cual y los hombres que la acompañaban le permitían tener como un equilibrio en todo esto. Sin embargo, pues ahí va el pero de la historia. En algún momento, no recuerdo exactamente, digo, no sabemos cuántos años tenía, digo, también esto es, no hay como un dato de sí súper histórico que nos diga si esto pasó, pero bueno, se queda viuda, su esposo muere. De repente hay quien dice que fue porque en esa época ya estaban lo de las plagas, que es víctima de alguna peste. Hay quien dice que no, que se cayó de un barco y se ahogó por un escrito que ella deja. La cosa es que Christine pues se queda viuda, digo, su papá igual fallece, entonces se queda a cargo, como que en la misma época, o sea, de decir, en cuestión de poquito tiempo de separación, muere el padre y muere el esposo. Entonces ella se queda totalmente desamparada. Y pues se queda como en esta incertidumbre, ¿y ahora qué hago? Porque pues tengo que mantener a mis hijos y también tengo que mantener a mi mamá. Entonces las opciones que le dan dentro de la época, porque además se la ponen dura, ¿no? Para darle como la herencia o lo que le correspondía entre el esposo y todo, es como, ay, quién sabe, uy, se desapareció el dinero, adiós. Entonces, pues las opciones que le dan para su época es, mira, tienes de dos, para no padecer y no sufrir y no tener que estar en una situación muy desamparada, o te vuelves a casar, te buscas otro matrimonio, al fin estás muy joven, literalmente se queda viuda a los 25 años, le dicen, o te vas al convento. Pues es la otra que tenemos aquí, ¿no? O sea, la iglesia te va a amparar, sabemos que eres una viuda. Y a mí me parece increíble, ¿no? Lo que hace Christine, pues tal cual dice, pues no me interesa, no voy a hacer ninguna de las dos. Ni tengo por qué volver a casarme, ni tengo por qué volver a estar con otro hombre que no quiero, ni tengo por qué irme al convento, no tengo por qué dedicarme a la vida religiosa. Esto también pues, es uno de los argumentos para los que se dice, ¿no? Que definitivamente ella era muy feliz en su matrimonio, porque ni siquiera lo pensó. Entonces, a pesar de todo este pleito y de que no le quieren dar como lo que le correspondía por el marido y todo, pues Cristina Pizán, esta bellísima mujer, pues pasa a ser tal cual la primera escritora profesional de la historia. Y a ella se le conoce igual, se le denomina, ¿no? Como la precursora del feminismo occidental. Como les digo, yo particularmente no les diría, ay, sí, precursora del feminismo, pero pues su obra más importante y lo que ella hace es muy significativo. O sea, tenemos a la primera escritora profesional, es la primera mujer en la historia que logra vivir de su escritura. Entonces, ¿qué hace? Cuando ella dice, ni me voy a casar ni voy al convento, empieza a escribir. Ella, digo, ya tenía escritos, escribía poesías, escribía canciones, escribía por ahí un montón de cosas y las empieza a vender, así como que pues a ver cómo, a ver dónde salen y empiezan a gustar mucho a la gente. A partir de todo esto, es que dentro de la misma corte le piden que escriba sobre la vida de alguno de los príncipes, un personaje de ahí, no, honestamente no recuerdo quién, de tanta gente que hay ahí, pero esto también es sumamente significativo porque la historia de los reyes, de la realeza, siempre había estado en manos del clero. El clero, la iglesia y los hombres del clero eran quienes siempre habían escrito la historia de la realeza y de repente, ¡pum!, la escritura de Pizán es tan, gusta tanto que le delegan a ella esto. Entonces, ahí tenemos una cosa tremenda. No solo logra vivir de su escritura, sino que además es reconocida y se le da un valor. Ella también después tiene su propio taller, ¿no? Donde enseña a las mujeres pues, a esta parte de los libros y que más tal, para ella producir. O sea, ella se dedica a su producción por completo y vive de ello. Su obra principal, La ciudad de las damas, es muy curioso, porque bueno, yo recuerdo pues, hace mucho tiempo cuando medio escuchaba, ¿no? Ay, la ciudad de las damas, sí, 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 y te lo manejan como ficción.
Y pues sí es un poquito de ficción, pero yo creo que tiene mucho más de verdad que de ficción. Uno se imagina, bueno, la historia es también muy significativa el cómo está escrita, porque en ese entonces había como una historia, un cantar, como se le denominaba en ese entonces, de la rosa, más o menos. Y este era como una historia de amor, entonces es un sujetillo por ahí que no recuerdo qué nombre tiene, pero va acompañado, es la historia del amor. Entonces, durante el viaje a este sujetillo, cuyo nombre no recuerdo, lo acompañan la justicia, el placer, el amor, esas cosas, ¿no? Pero este escrito en Christine de Pizan causa mucho conflicto porque es como muy misógino, ¿no? O sea, tienen una cosa horrible en cuanto a la mujer. Entonces, como respuesta, Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas, y es muy, bueno, es importante nombrar a este escrito porque, bueno, en la ciudad de las damas comienza lo que es la querela de la rosa. Que, no, bueno, con este escrito de la rosa empieza la querela de la rosa, que alude a este escrito y todo este movimiento y que la mujer bla, 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 y no, nada que ver. Con ella empieza pues la querela de las mujeres, ¿no? Porque ella responde este libro poniendo como una estructura muy parecida. Aquí hay un personaje principal, una mujer, que es ella, que va acompañada por las virtudes, ¿no? Que son la justicia y otras dos, el valor, creo. Y la van acompañando para que edifique la ciudad. Entonces, sí, es ficción, pero cuando uno lee la obra, no sé por qué en ningún lugar te la describen como esta mujer se aventó una enciclopedia de las mujeres importantes de su época y previas a su época. Y es una joya porque dices, válgame, ¿de dónde? Para empezar, ¿cuánto había leído Christine para saber? Hay un apartado muy específico que, bueno, no lo puse aquí, que a mí me fascina porque nos habla de las amazonas. ¿Cómo rayos Christine de Pizan, en plena alta edad media, en el 1360 y algo 70, de dónde vino a saber la historia de las amazonas? ¿Dónde la leyó? Y no solo lo que nos comparte, o sea, nos explica, ¿no? Ese sí no se los voy a spoilear para que lo lean, pero nos explica del por qué son amazonas y qué implica hasta en el cuerpo. Entonces, la ciudad de las damas es toda una historia que les digo, nos comparten, ¿no? Como, ay, sí, es ficción, es la construcción de una ciudad, es esta mujer que eh, contesta, sí, pero no contesta cualquier cosa, y no contesta esta querela de la rosa con él. Sí, las mujeres también hacemos cosas. A ver, te voy a aventar un dato bibliográfico de qué hemos hecho las mujeres y de qué hacen, y cómo tenemos virtudes, y cómo tenemos pensamiento, y todo lo que hemos logrado. Y digo, es fascinante, igual, obviamente ya no lo dice como tal, pero en la escritura de Pizan podemos ver cómo ella trabaja el pensar históricamente, porque cuando nos cuenta cierta historia de unas mujeres, nos dice, a ver, yo sé que esto, si lo pensamos acá, está pésimo. A grandes rasgos, cuando nos cuenta la historia de una mujer que se desposa con su hijo, ¿no? Para que nadie más entre en el poder. Y nos dice, o sea, sí, no, pero tenemos que pensar que esta mujer no se regía bajo nuestra religión ni bajo nuestras leyes, y en esa época era otra cosa. Y si ella hubiese sabido que aquello no era políticamente correcto, por así llamarlo, otra cosa sería. Entonces, tenemos un ejercicio de un pensamiento histórico, de un pensamiento geográfico increíble. Todo lo que nos cuenta y toda la recopilación de mujeres que Christine de Pizan se encarga de hacer. Entonces, a mí me parece una obra valiosísima que todos en algún momento deberíamos darle una ojeada, porque de verdad nos habla y nos está hablando, imagínense, una recopilación de mujeres en el 1300 y tantos que ella hace. Entonces, para ir finalizando, les voy a compartir mi pantalla igual de un fragmento, pues de hecho ya es el último fragmento con el que cierra Christine de Pizan y con el que quiero cerrar, en la ciudad de las damas, es el tercer libro, el capítulo 19, y las palabras con que concluye. Finalmente, a todas vosotras, mujeres de alta, media y baja condición, que nunca os falte conciencia y lucidez para poder defender vuestro honor contra vuestros enemigos. Veréis cómo los hombres os acusan de los peores efectos. Quitadles las máscaras, que nuestras brillantes cualidades demuestren la falsedad de sus ataques.
Rechazad a los hipócritas que se valen de las armas de la seducción y de falsos discursos para robaros vuestros más preciados bienes, el honor y una hermosa fama. Huid, damas mías, huid del insensato amor con que os apremian. Huid de la enloquecida pasión cuyos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro. Desgraciadamente, esa es la verdad. No os dejéis persuadir de lo contrario. Acordaos de cómo los hombres os tienen por frágiles, frívolas, fácilmente manejables, y en la casa amorosa os tienden trampas para cogerlos en sus redes, para cogeros, en sus redes como animales salvajes. Huid, queridas amigas, huid de los labios y sonrisas que esconden envenenados dardos que luego os han de doler. Pues voy a dejar de compartir pantalla. Yo termino con estas palabras de Christine de Pizan, que son muy bellas. La invitación a nosotras mismas a defender aquello nuestro es muy bella, y es bella y a la vez creo que causa varios sentimientos pensar que sigue siendo igual de válido en nuestra época, ¿no? Que son palabras que podríamos decir a nosotras mismas. Pero pues al final creo que lo que está depositado ahí y lo que resumo de todo esto es la importancia de estas escrituras. Es que las mujeres siempre han escrito, las mujeres siempre hemos escrito, que tenemos en nuestras manos el lenguaje y la escritura para hacer de esto una herramienta desobediente que nos permita resignificar, que nos permita hacer una otra cosa con aquello que está dado, porque aún las escrituras de estas mujeres, como les decía, de repente no las conocemos, casi no sabemos de ellas. ¿Y qué podemos hacer hoy? Traerlas aquí, no para decir esto es feminismo, no para decir eran feministas a lo mejor, pero sí para pensar, para resignificarlas, para darles un otro lugar, y a partir de ello, nosotras poder seguir construyendo otra cosa, y poder seguir construyendo otra cosa desde nuestra trinchera. Creo que en la actualidad lo que se está moviendo, lo que estamos moviendo las mujeres en general y los feminismos, nos invitan a crear una otra cosa. Todas tenemos trincheras distintas. Para muchas la nuestra es la academia. Podemos resignificar y hacer herramientas desobedientes desde esta misma academia, una academia que, pues, como decía, ¿no? Tenemos un pensamiento en la realidad eurocentrista, y dentro de este mismo pensamiento hemos leído a los hombres por años, ¿no? Y claro que son valiosísimos, porque al final sus pensamientos tuvieron acceso a otras cosas que de repente a nosotras no nos dejaban, pero ahí está la herramienta nuestra, ¿no? Haber podido ver eso otro que ellos no podían. Resignifiquemos, demos un nuevo lugar a todos estos escritos, a todas estas palabras, para que también la misma academia y nosotras mismas podamos hacernos de un lugar distinto en todo esto. Y pues bueno, es con lo que yo termino. Muchas gracias por haber estado aquí escuchándome, compartiendo este espacio. Muchas gracias Alejandra. Verdaderamente nos hablaste de mujeres ejemplares. Como lo decía hace un tiempo mi profesora de literatura del siglo de oro, ¿no? Anteriormente se creía que las mujeres solo tenían tres caminos, ¿no? O se entregaban a una vida de prostitución, o se entregaban a la vida religiosa, o se mataban. Y esas eran las tres opciones que una mujer tenía si no se entregaba a un hombre, al matrimonio, a que la sustentaran de otra manera. Y en este momento tú nos acabas de demostrar que habían otros caminos, y que hay otras mujeres que tomaron este camino de un arma de desobediencia, que es la literatura, la palabra, el poder expresarte y alzar la voz, ¿no? Y que siempre han existido y siempre van a existir. Y afortunadamente de un tiempo para acá nos hemos podido ir dando a conocer mucho más. Entonces, gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, tengo algunas preguntas para ti. A ver si nos pudieses compartir tu punto de vista. La primera pregunta es, ¿dirías que es correcto decir que existe una literatura femenina? Pues no sé si la pondría dentro del término yo particular femenina, porque creo que el mismo término femenino
puede implicar muchas variantes y habría que pensar todas esas variantes, pero sin duda creo que sí podemos pues hablar que al final ha habido una escritura de las mujeres, ¿no? Que aparentemente creo que suena muy igual, pero sí es muy distinto que haya una literatura femenina, porque creo que tampoco, bueno, pensando estas escritoras en particular, y de repente yo como escucho el que hay una literatura femenina, me suena como solo de mujeres para mujeres, ¿no? Que solo implica lo femenino. Y creo que estas mujeres jamás escribieron en un decir, solo quiero que las mujeres, ¿no? Algo, por ejemplo, que les comparto muy particularmente, que creo que se ejemplifica muy bien en la escritura de La ciudad de las amas de Christine de Pizan, es que es un libro muy bello en el que justo vemos este ejemplo en el que sí escribe de las mujeres, pero no desde un lugar de, las mujeres son fabulosas y nosotras somos perfectas, ustedes no, tontos. No, o sea, da un lugar a la mujer de, hey, somos esto y tenemos esta otra cosa y también están ustedes y ustedes tienen esa otra cosa y no es la más acertada, pero tampoco es como el atacar, ¿no? O el decir eso no es, sino es esto otro, que también hay una diferencia. Entonces, creo que más que clasificarla, no dudo que sí hay ejemplos específicos de literatura femenina, que a lo mejor hay mujeres que escriben, o habemos mujeres que sí escriben solo para mujeres o en esa línea, pero en particular con estas mujeres, no diría que esa es la idea, sino que simplemente es escritura de mujeres. Claro, gracias. Otra pregunta, Alejandra. ¿Por qué dirías que es necesario hablar acerca de estas mujeres? Bueno, creo que es necesario desde muchos puntos, uno, para dar un lugar, como les decía, a estas escrituras, que de repente están muy invisibilizadas. De repente no vemos o no tenemos nociones de que las mujeres han escrito y qué cosas han escrito. Ahora, en cuestiones a lo mejor meramente más intelectuales y académicas, pues es súper importante porque es poner, dar otra perspectiva a lo que tenemos, a lo que hemos leído. No es lo mismo leer, no sé, ahorita no tengo la fecha, ¿no? Pero recuerdo cuando, no sé, en la prepa leías mucho, ay, que el medievo, vamos a leer el Cantar del Mío Cid. Bueno, pero ¿qué es leer una literatura medieval de un hombre con el Mío Cid? ¿Y por qué no poner a la par y poder leer eso otro, y no como comparativa, ¿no? Sino para abrir la perspectiva del pensamiento de, bueno, qué se escribía o qué se veía desde lo que hacía el hombre, pero que también se veía y se escribía desde lo que hacía la mujer. Creo que ahorita pues vienen a mi mente esos dos sentidos, y esta es la importancia, ¿no? No solo, o sea, también nos abre un panorama cultural, nos abre un panorama histórico, poder pensar un momento histórico, un contexto, desde una otra perspectiva, que es la de la mujer, que muchas veces pues, no se ve, ¿no? Por ejemplo, actualmente en la filosofía, vemos un programa de filosofía y te avientas a Nietzsche, te avientas a Heidegger, te avientas a Kant, te avientas a Descartes. Y las mujeres también estaban, no las vimos, pero también estaban. Imagínense poder leer también esa otra perspectiva, ¿no? Por supuesto. Voy a leer un par de comentarios que tenemos aquí. De Iris Borneo, dice, las campanas fueron el marco perfecto a la culminación de esta gran historia, que sonaban las campanas en tu audio, creo que fueron un buen marco para todo esto. Y dice, la cultura, como bien dices, es una gran trinchera para la mujer. Gracias a ustedes dos por hablar por tantas que no tienen voz. Muchas gracias, Iris Muchas Borneo. gracias. Así es, estamos tratando este día de dar un poco de voz a estas mujeres que es muy importante que se les lea igual, igual que a los hombres, ¿no? Ya hay muchos hombres que se leen últimamente, pero pocas mujeres. Otra pregunta, Alejandra. ¿Por qué dirías que es importante visibilizar los trabajos de estas mujeres? Bueno, pues por un montón de razones, ¿no? Muchas de las que hemos dicho, bueno, lo que les decía anteriormente, ¿no? Hablando en cuestión de la academia, pues es abordar otra perspectiva, es poder pensar cualquier hecho histórico, cultural, social, geográfico, desde ese otro lugar, poder tener ambas cuestiones, ¿no? Otra cuestión, pues es darle un lugar a las escrituras mismas de la escritura, y creo que también no es lo mismo, de repente lo pienso, imagínense si las niñas creciéramos con estas lecturas y no solo con las lecturas de los hombres.
cambiaría mucho. Nos daríamos cuenta de que hay un mundo que no hemos visto todavía, ¿no? Que allá afuera hay muchas otras cosas que han sucedido, muchas otras cosas de las que todavía no hemos dado cuenta. Creo que esa es también pues, otra cuestión. En general, también nos ayudan a nosotros a pensar, ¿no? Si entonces había escritura desde ese entonces, ¿qué podemos hacer nosotras con la escritura también ahora? ¿Cómo podemos reinterpretar? ¿Cómo podemos resignificar? ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos difundir? O sea, uno de los puntos más importantes creo es eso. Si nosotras empezamos a leer, nosotras que tenemos a veces estos espacios, que podemos tener acceso a estos lugares, podemos empezar a compartir esa palabra. En este mismo texto, Gabriela Jauregui nos habla del tejido, ¿no? Que al final el lazo social lo vamos tejiendo es todo lo que componemos cada uno, ¿no? Ese pensamiento social, este cambio, también se da desde ahí, desde poder leer y compartir estas lecturas, estas escrituras, estas mujeres que muchas veces están en el abandono, poderles dar un lugar, nos puede cambiar muchísimas cosas. Pensando en esto mismo, y hablando acerca de las escritoras que nos has hablado, ¿cuáles dirías que eran los retos e impedimentos que vivían estas mujeres artistas en general en la antigüedad para poder llevar a su obra al público? Yo creo que pasaron de todo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Murasaki Shikibu, que la primera dificultad que tuvo y pudo sortear afortunadamente fue aprender a leer y escribir, cosa a la que no había acceso en su época, ¿no? Entonces es una gran dificultad, afortunadamente pudo sortearla y aún así, bueno, algo que creo que no mencioné y es importante, pues la obra de Murasaki Shikibu estuvo olvidada por 1000 años, literalmente. O sea, nadie supo de ella, nadie le hacía caso. Le tomó 1000 años que fuera recuperada. Eso es un factor también muy importante que tuvieron un montón de dificultades, por ejemplo en Hildegarda, pues el mismo clero, ¿no? Y como les decía, Hildegarda es una mujer que acaba de ser hace 2 horas, ¿no? O sea, bueno, no tal cual, pero en 2012 fue reconocida por la misma iglesia como doctora y como santa. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Otros 1000 años que estuvo olvidada Hildegarda. Hiparquia, ni siquiera tenemos vestigio alguno de sus escrituras. Creo que ahí tuvo una de las muchas dificultades, ¿no? Como digo, no sé, tampoco puedo culpar históricamente a nadie, pero pues yo sí me pregunto, ¿cómo por qué sí sobrevivía escritura de Crates y no de Hiparquia, que no escribían al mismo tiempo? ¿Cómo por qué? O sea, no, ¿saben? Entonces, seguramente ahí está otra dificultad que ella encontró. Con Christine de Pizan, creo que a ella es de las mujeres que menos más le ha ido, pero pues también se las vio difíciles, ¿no? Y tampoco es que se volviera millonaria y wow, tuviera su propio castillo a partir de su escritura. Y también de ahí vino el debate, ¿no? Por eso el pleito con la querela de la Rosa. Entonces, creo que todas tuvieron muchas dificultades y en su época no fueron leídas casi. Bueno, al menos yo creo que solo Christine de Pizan. Y tampoco en su época, porque el debate que abre pues, es como más posterior a su obra. Pero pues creo que por eso mismo, en esta pregunta regresando, ¿no? Porque es importante retomarlas, por eso, porque en su época fueron totalmente invisibilizadas. En su época no se les dio un lugar. Démoslo ahora. No para, como les decía, decir, ay, sí, son feministas todas. No, pero sí para decir, oye, que nos están aportando, nos están dando una nueva perspectiva, nos están abriendo nuevos conocimientos, ¿no? Por supuesto, el pensar que muchas mujeres escritoras tuvieron tantas dificultades, impedimentos para llevar a cabo su obra, para llevarla al público, y darnos cuenta que aunque ahorita ya hemos avanzado un poco y ya podemos decir que la literatura de las mujeres está abarcando cada vez más las calles, las escuelas, las bibliotecas, aún hay muchos prejuicios, ¿no? Es importante tener siempre esto en cuenta
que sigue habiendo muchas escuelas que dejan de lado la literatura escrita por mujeres, que aún hay muchas personas que piensan en una escritora mujer y que mejor no la leo porque es cursi, porque seguramente está hablando de amor, porque seguramente está hablando de vestidos, ¿no? Hay muchos prejuicios alrededor de esto, entonces creo que es muy importante el trabajo que nos viniste a presentar el día de hoy, Alejandra, para saber que hay mucho más allá de lo que muchas veces se piensa acerca de la escritura de las mujeres. Y bueno, pues creo que vamos cerrando. Les agradecemos mucho a todos por haber estado aquí presentes este 8 de marzo conversando con nosotras, escuchando un poco acerca de estas mujeres maravillosas. Los invitamos a que compartan este video con sus compañeros para que lo puedan ver después, aunque no sea justo en el en vivo. Y bueno, sobre todo muchas gracias, Alejandra, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. No, al contrario, pues gracias a ustedes por el espacio, por escucharme, por compartir, y pues ya para terminar, pues solo les quiero decir, pues sí, lean más a las mujeres, tan bello que es. Digo, muchas veces estamos ahí dándonos de golpes en la pared porque no le entendemos a Schopenhauer. Bueno, qué necesidad de leerlo 5 veces. Mejor leamos a estas mujeres también, aprendemos un montón y no necesitamos estrellar nuestra cabeza a veces contra la pared. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, ya nos estaremos viendo después. Hasta luego. Bye.